Cristo es el fundamento. Queremos crecer, establecidos en Él. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos en esta mañana. Déjenme, yo coloco aquí mi regulador de tiempo. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que hemos dado en el domingo anterior acerca de edificadores del reino. Hoy vamos a continuar con la segunda entrega de esta temática y quiero hacer para ustedes, he preparado un pequeño resumen de lo que fue la enseñanza del domingo anterior. El domingo anterior estuvimos hablando y nosotros partimos de una pregunta. Yo quise empezar nuestro recorrido haciendo una pregunta: ¿por qué hablar acerca de edificadores del reino? Y observábamos al menos unas 4 razones, de las cuales quiero destacar una, y decíamos que hablábamos de edificadores del reino porque es un llamado ineludible de parte del Padre, porque nosotros, sus hijos, hemos sido llamados desde la anticipada acción del mundo para poder construir, edificar el reino de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la palabra y para la obra del ministerio. Esto es la edificación del cuerpo de Cristo. El fin y el propósito máximo por el cual usted y yo fuimos constituidos y sembrados en una iglesia, esto es el cuerpo de Cristo, con dones, con habilidades, con talentos, es para que juntos edifiquemos su iglesia. Decíamos también que alguien debía desplegar un alto compromiso por la edificación de su reino aquí en la tierra. Luego vimos en Jeremías capítulo 29, verso 11, que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida, y decíamos en ese entonces que cuando le hablamos a las personas que no conocen de Dios, solemos decirle: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero yo quiero recordarles, hermanos, que ahora que usted y yo estamos en los caminos de Dios, ese plan sigue estando vigente. Y tú y yo debemos tratar en lo posible siempre de caminar en medio de ese propósito. Hablábamos que en Efesios 2:10, Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Decíamos en Jeremías que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, dice Él, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Hay un fin que tú y yo estamos esperando, un anhelo en nuestro corazón, y ese anhelo Dios lo conoce, y Dios promete darnos ese plan, esa obra perfecta. Y finalmente decíamos en aquel entonces, el domingo pasado, la palabra que estaba en Jeremías había sido enviada específicamente al pueblo del cautiverio, quienes estaban en oprobio, quienes estaban pasando aflicciones, quienes habían estado por más de 70 años deportados desde la cautividad de Jerusalén. Dios les había dicho a ellos: llegados los 70 años, yo los despertaré por mi buena palabra. ¿Para qué? Para darles el fin que esperáis. ¿Y ellos qué esperaban? Que un día Jerusalén fuese nuevamente restaurada. Y entonces concluíamos el domingo anterior que Dios quiere que tú y yo seamos edificadores de su reino, porque Él tiene un plan. Su plan es darnos un fin esperado, anhelado, como lo hizo con Israel, lo hizo con Jerusalén. Dios quiere edificar su iglesia, Dios quiere edificar tu casa, Dios quiere edificar tu familia. Y al igual que aquel pueblo, quizás estamos hoy caminando entre ruinas, quizás hay muchas cosas hoy que no están bien, pero aún así Dios ha prometido edificar. En esta mañana, Señor, oro para que la palabra pueda fluir con total naturalidad y todos nosotros salgamos edificados. Toma mi vida, Señor, que seas tú hablando tus palabras sazonadas para la edificación de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Qué pasos debo dar para ser un edificador del reino? Antes de que usted reciba los planes que Dios tiene preparados para tu vida, para tu familia y para esta iglesia, usted y yo debemos disponernos y preparar nuestro corazón. Debemos disponernos y preparar nuestro corazón. Quiero que miremos lo que dice Primera de Corintios,
capítulo 2, verso 9. Dicen las Escrituras, ¿ya lo tiene? Muy bien, acompáñenme en la lectura. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Eso qué significa? Si usted ama al Señor, entonces están hablando de usted. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a volver a leer el texto y en la parte donde dice cosas, vamos a reemplazar esa palabra cosa, la vamos a reemplazar por planes. Y vamos a ver entonces cómo se entiende. Dice Pablo, antes bien, como está escrito, planes que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son los que Dios ha preparado, oiga bien, ha preparado ¿para quiénes? Para los que le amamos a Él. Entonces yo quiero expresar esta idea. ¿Usted se da cuenta de la naturaleza de los planes que estamos hablando aquí? Quisiera poder hacer esta claridad. Cuando estamos hablando acerca de que Dios quiere edificar y que Dios tiene un plan, estoy dando por sentado que usted ya conoce parte de ese plan. Y le voy a decir por qué. Porque si no lo conociera, entonces usted no podría estar sentado aquí en esta hora. La razón por la cual está sentado aquí en esta mañana es porque Dios en su infinito plan, un plan que viene desde la eternidad y por la eternidad, envió a su Hijo Jesucristo para que muriese por sus pecados y en lugar suyo y mío. Y Él esperó el tiempo necesario, el cumplimiento para revelar esa verdad a su vida. Y entonces hoy usted pudiera estar gozándose en esta mañana, entendiendo que su vida ya no está expuesta a la muerte eterna, sino que ahora goza de todos los beneficios de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si usted entiende eso, mi amado, usted ya conoce una gran parte del plan y del propósito de Dios, del plan de redención de Jesucristo para el hombre. Y cuando Dios decretó esto, es decir, que el Cordero inmolado, es Cristo Jesús, viniese a este mundo y muriese por rescate de aquellos al cual el Padre le había entregado, entonces, mi amado, Dios iba a fundar un organismo viviente que tendría por nombre la Iglesia de Cristo. Esto es su cuerpo, donde Jesucristo viene a ser la cabeza de ese cuerpo. Ahora bien, cuando hablamos de los planes de Dios, el plan maravilloso de redención no solamente incluye tu salvación y la mía, no solamente incluye el hecho de que ahora vamos a poder gozar por la eternidad del amor incomparable de Jesucristo. No solamente incluye el hecho de que usted y yo vamos a tener moradas celestiales. Amado hermano, le digo más. El amor de Dios y el plan de Dios es tan profundo, tan maravilloso, tan amplio, que los planes que Él tiene para nosotros están plenamente establecidos para que usted y yo podamos caminar en Él como buenas obras para la gloria y honra de Jesucristo. Eso incluye con quién usted va a compartir su vida, es decir, el matrimonio, los hijos que va a tener, el color del cabello que tiene. Bueno, si se lo ha arreglado un poquito, el que le dio Dios original. El color de los ojos, eso incluía a los padres, la nacionalidad. Diga conmigo, incluía todo. Incluía todo. Todo lo que usted es, todo lo que usted ha vivido hasta hoy, todo eso hace parte del propósito y del diseño de Dios para su vida, porque los planes de Él son de paz y no de guerra, para darnos el fin que esperamos. Y en esta mañana, hoy, usted está escuchando de parte de Dios en su palabra que aún hay planes, o más bien que aún hay pensamientos de Dios que hacen parte de ese gran plan que no han subido al corazón de una persona, que todavía los ojos de nadie ha visto, que todavía no han sido concebidos en la mente de nadie, pero en la mente de Dios están. ¿Cuántos creen eso? Y la buena noticia es que Pablo nos dice que esos planes han sido reservados ¿para quiénes? Para los que le amamos. Así que diga a la persona que está a su lado, aún Dios tiene planes contigo. Hay planes reservados para ti, que aún tú no conoces. Pastor, ¿pero qué pasó con aquellas cosas que me pasaron en la vida que no fueron tan agradables? Yo quiero responderte, aún en esas situaciones
aparentemente dolorosas, aparentemente que se salen del control, Dios estuvo allí. Dios siempre ha estado, mi amado, aún en los días más grises, más nublados, aún en los momentos más lúgubres, en los momentos de tristeza, de agonía, de decepción, Dios ha estado allí y te ha sostenido hasta hoy. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Para qué? Diga conmigo, porque Dios tiene un plan conmigo. La razón por la cual Dios te tiene hasta hoy y te tiene en este momento y te tiene aquí es porque Dios tiene un plan con tu vida. Y de eso estamos hablando. Edificar es la razón de ser para estar dentro de su cuerpo. Entonces, en Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de que Dios tiene unos planes que aún no han subido a los ojos nuestros, que no los hemos visto, que no los hemos escuchado, ni siquiera han subido a nuestro corazón. Pero Dios los ha, me encanta esa palabra, Dios los ha preparado. Dios no está improvisando, mi amado. Dios no improvisa con tu vida, Dios no está improvisando con su iglesia. Dios prepara todas las cosas para la manifestación de lo perfecto. Si usted me hubiese preguntado a mí unos 15 años atrás, 20 años atrás, me hubiese preguntado, ¿cuáles son tus planes? Yo le puedo garantizar que le habría dicho de todo menos lo que yo estoy viviendo ahora. Y la razón de eso está en Proverbios capítulo 19, verso 21. Ojo con esto, amados. ¿Qué dice Proverbios 19, versículo 21? Vamos a leerlo. Dice, muchos pensamientos hay ¿dónde? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Antes de que nuestros ojos puedan ver, que nuestros oídos puedan escuchar, nuestras mentes puedan concebir los diseños, los planes que Dios tiene para nuestras vidas, para su iglesia, oh mi amado, nosotros tenemos que pasar mucho tiempo preparando nuestro corazón. Según este texto, hay un gran problema con el cual tenemos que lidiar. Si usted esta mañana dice, pastor, yo tomé la decisión de empezar a edificar mi vida nuevamente, reedificar los muros. Yo tomé la decisión, pastor, en esta mañana de volver a creerle a Dios sobre aquellas palabras que había puesto en mi vida, aquellas cosas que quedaron de pronto a medias. Pastor, he tomado la decisión de volver a intentarlo en mi hogar, de volver a intentarlo con mis hijos, de volver a intentar con mi cónyuge. Pastor, he tomado la decisión de volverlo a intentar con mi iglesia, con mi ministerio. Yo le digo amén, hermano. Amén, hermana. Pero quiero poner este texto porque esta es su batalla y es la mía. Nuestra batalla va a ser esto. El plan de Dios es único y perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Único y perfecto. Dios no se equivoca. El plan de Dios es único y perfecto, pero en nuestra vida, la Biblia dice que nuestro corazón tiene un caudal de pensamiento. ¿Le ha pasado que usted ha tenido alguna noche que no ha podido dormir bien porque le entró la pensadera? ¿A cuántos les ha dado aquí la pensadera? Sobre todo a final de mes. A final de mes, no sé si todos sufrimos de o soy yo solo. No me deje mal. A veces a final de mes nos da la pensadera y el sueño se escabulle y comienza uno a pensar, ¿no? En el caso de pagar las cuentas, empieza uno a pensar y comienza a hacer uno planes, y ahora voy y hago esto, y ahora voy y digo aquello, y de pronto cojo de aquí y tapo acá. ¿Sí le ha dado la pensadera? Pero yo estoy seguro que esa pensadera no se equipara con esta otra pensadera. Cuando uno tiene una relación en casa mal, quebrada, cuando uno tiene situaciones que están verdaderamente ruinosas, la pensadera ya no es solamente el fin de mes. Es al principio, es en la quincena, es al final. Termina uno, diga conmigo, intranquilo. Bueno, yo quiero decirte, Dios tiene un plan perfecto, maravilloso para ti y está reclamándonos como edificadores. Ya lo vimos el domingo pasado. Toda la Biblia está plagada del llamado honroso de Dios a edificar su cuerpo, a edificar su iglesia y a edificar nuestras vidas. Somos responsables de lo que edificamos, según Pablo. Pablo dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. Dice la Biblia, un fundamento que nadie puede quitar, el cual se llama Jesucristo. Pero luego él advierte, cada uno debe mirar
¿Cómo sobreedifica? Es decir, nadie va a venir a edificar por el otro, tu compañero, tu hermano, tu primo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos van a edificar por ti. Es tu responsabilidad y es la mía edificar. Y la Biblia nos advierte que debemos edificar bien. Entonces, lo que hoy tenemos que ver es que si estamos tomando la decisión de ser esos edificadores del reino, debemos entender que Dios tiene un plan y que ese plan es perfecto y que debemos atender a ese plan. Pero hay un riesgo y un reto: acallar nuestros propios pensamientos. Yo puedo decirle en esta mañana, Dios tiene un plan para su vida, y usted puede decir amén, pero cruza por esa puerta, se monta en el taxi, el bus, el colectivo, la bicicleta, la mototaxi, el medio de transporte que usted disponga, mi amado, y en el camino usted puede ya estar haciendo sus propios planes y ya se le olvidó lo que Dios le habló en esta mañana. Así que alerta. Primera cosa que usted debe tener es preparar su corazón, y la manera de hacerlo es comenzar a darle orden a los planes. Los planes de Dios son el plan de Dios, y eso tiene que ser primario en su vida y en la mía. Todo lo demás se supedita a esta poderosa, profunda verdad. ¿Cuántos creen eso? Sigo hacia adelante. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí vamos. Estoy en una contrarreloj personal. La mayoría de nosotros somos muy buenos trazando planes y suspirando anhelos. Estas son mis notas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos caminando en los designios que prevalecen? Yo sé que todos los cristianos, cuando venimos a la iglesia, pensamos que estamos actuando dentro de la voluntad de Dios. Pero también sé que somos conscientes que no siempre lo hacemos. Y en algunos de nosotros quizás tenemos rato de no estarlo haciendo, aunque venimos a la iglesia. Y hoy mi motivación y al mismo tiempo la invitación a reflexionar es, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos verdaderamente caminando sobre esos planes que prevalecen? Lo único que prevalece, dice la Biblia, es el consejo de Jehová. Y yo sé que Dios ha hablado a tu vida y a la mía. Y lo que Dios ha hablado se cumple para siempre. Yo lo creo, perdón. El defecto más contundente, yo esta frase la expresé en los jóvenes de otra manera, así que la tengo redacción domingo. El defecto más común que tiene nuestra generación es que siempre estamos demasiado ocupados. ¿Es o no es? No me deje mentirle. ¿Cierto o no? El defecto más común que tenemos nosotros es que estamos demasiado ocupados con lo urgente, dejándole de lado lo necesario. ¿Por qué digo esto? Lucas 10:42, por favor, que lo podamos proyectar aquí. Jesús le dijo esto a Marta cuando ella se turbó en medio de sus quehaceres. Este es el final de ese comentario. Dice, pero solo una cosa, ¿sí apareció la cita así? Ok, pero solo una cosa es necesaria. Le está hablando Jesús a Marta, que estaba atribulada y cansada con muchos quehaceres. Le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y en contraste dice, María ha escogido ¿qué cosa? La buena parte, la cual ¿qué? Amado hermano, cuando usted le dé la pensadera en la noche, yo le aconsejo, es lo que hago, vaya a la Biblia y recuerde lo que Dios ya le ha dicho. Afírmense en su verdad y entonces la buena parte no le va a ser quitada, jamás. Entonces, tenemos numerosos planes en mente y nuestro corazón se llena de ellos, pero solo el consejo de Jehová permanece para siempre. Búsquelo con toda su alma. Así que paso número 1 en esta mañana, el primero de 2, paso número 1. ¿Qué debemos hacer para ser un buen edificador del reino? Para responder este paso, quiero que vayamos al capítulo 1 de Nehemías y veamos los primeros 3 versículos. Nehemías 1. Palabras de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Allí lo dice, ¿no? ¿Hijo de quién? De Acalías. Pero además de eso, podríamos decir de Nehemías que era un joven que creció en la cautividad. Podemos decir de Nehemías que además se desempeñaba, tenía un oficio bien importante, que era ¿qué? El copero, hacía parte de los sátrapas del reino. Podemos decir de Nehemías que se hallaba en este momento en el imperio más grande de su entonces, que era el imperio persa. Podemos decir de Nehemías incluso que estuvo al frente ministrando directamente a un rey que pasó a la historia llamado
Artajerjes. Podemos decir de Nehemías muchas cosas, pero sobre todo, ¿sabes qué podemos decir de Nehemías? Que era un hombre convencido de que Dios tenía un plan para él. Y quizás lo más significativo de Nehemías, con lo cual yo quiero arrancar en esta mañana contigo, es que Dios había pensado en él antes de que él mismo se diera cuenta. En el capítulo que leíamos, el 33 y el 29 de Jeremías, ¿sabe cuántos años antes había dado Dios la promesa esa de yo sé los pensamientos que tengo para vosotros? 120 años antes de que Nehemías naciera. ¿Cómo, pastor? Sí. 120 años antes Dios le dijo a un Jerusalén que no había caído: yo sé los planes que tengo hacia vosotros, pensamientos de paz y no de guerra. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Nabucodonosor entra, destruye las murallas, destruye el templo, quema todo, saquea, deporta a las personas. 70 años después de eso, la gente comienza a regresar a Jerusalén. Pasarían por lo menos unos 30 años más. Intentaron armar el templo, no pudieron, solo echaron las bases, solo colocaron los cimientos y aparece en escena este joven, ahora hecho un hombre, Nehemías. Y cuando Nehemías aparece en escena, no es porque Nehemías en sí mismo quiera hacer algo. Diga conmigo, Dios tenía un plan con él. Él había sido preparado para los retos que iba a enfrentar. Él nació en un medio de la situación más oscura y decadente del pueblo, en el oprobio, en el exilio, sin cultos, sin templo, sin murallas, diga conmigo, sin nada. Estaba en ruinas todo. Y así nació Nehemías. Entonces, vamos a leer detenidamente el versículo 1, el 2 y el 3 y vamos avanzando para dar el primer paso. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Yo sé que los jóvenes ya saben, pero iglesia, ¿saben cuál mes es ese? Ustedes que hablan persa, por favor. El mes de Quisleu es el diciembre. Ya puede chicanear en Facebook, puede decir, sé persa, Quisleu. Quisleu es el mes de diciembre en persa. Dice, en el año 20 del reino de Artajerjes, dice, estando yo en Susa, capital del reino, versículo 2, vino Ananí, ahí falta una tilde, Ananí, uno de mis hermanos. No se sabe si era un hermano de sangre o si era simplemente un pariente o un compatriota, pero lo cierto es que vino él, dice, con algunos varones de Judá, es decir, venían de Jerusalén, llegaron a la capital, y les pregunté por los judíos que habían escapado, es decir, los que habían regresado del exilio, que estaban ahora en Jerusalén, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Versículo 3, miren lo que dice. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaban? No, estaban en bendición y en victoria. ¿Ustedes de dónde sacan eso? ¿Estaban cómo? Mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hasta allí. Paso número 1 para quienes quieran convertirse en edificadores del reino. Amados hermanos, Nehemías consultó a quienes experimentaron de primera mano las condiciones de Jerusalén. ¿Con quién habló él? Con los que venían de allá. Recibió toda la información posible. Así que lo que estamos viendo es que era un hombre que estaba interesado genuinamente sobre la situación de su pueblo, sobre sus compatriotas. Así que lo primero que podemos observar es que Nehemías dio un paso ¿a dónde? ¿Dio un paso a dónde? Entonces el primer paso que usted debe dar es un paso al frente. Dé un paso al frente y comprométase con lo que está pasando. No sea indiferente. Él recabó toda la información posible y de esta forma se puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. Amada iglesia, entérese de lo que está ocurriendo en su propia casa. Entérese de lo que está pasando verdaderamente con sus hijos. No lo especule, no lo sospeche. Hay una enorme diferencia entre tener una idea intuitiva, somera. Es decir, a mí me parece que yo creo que ese muchachito debe estar en malos pasos. ¿Eso es lo que tú sientes, es lo que tú sospechas o es lo que está pasando? ¿Me está comprendiendo? Dé un paso al frente y entérese de lo que está aconteciendo en su casa, de lo que está ocurriendo en su vecindario, de lo que está ocurriendo en su trabajo, de lo que está ocurriendo en su iglesia, de lo que está ocurriendo en su ciudad. Dé un paso al frente, por favor, y comprométase.
Ahora bien, después de que Nehemías escuchó todo eso, mire la reacción que él tuvo, versículo 4, parte A. ¿Qué dice allí? Dice, cuando escuché esto, ¿qué le pasó? No, él dijo, ese problema es de ellos, allá ellos, ¿quién los mandó? Menos mal que yo estoy aquí chévere sirviendo en el reino. ¿Dijo eso? No. Al escuchar esto, ¿qué dice? Me senté a llorar. Fíjese cómo la información que recibió Nehemías tuvo un efecto inmediato en su corazón. El conocimiento sobre el estado actual de Jerusalén cambió su corazón para siempre. Entonces esto me lleva, amado hermano, a mi segundo paso. No se conforme con el status quo. Tome la carga y permita que Dios le quebrante. ¿Cómo así, pastor? No se conforme con ver lo que está pasando. Quebrántese. Jeremías lloró por la condición de su pueblo. Iglesia, a ti debe dolerte la situación que vive tus familiares sin Cristo. Debe dolerte lo que está viviendo la ciudad. El pandemonio en el que estamos inmersos no debería sernos indiferente como cristianos. No para criticar, no para llenar las redes sociales, sino para que como sal y luz que somos de este mundo, podamos hacer la diferencia, aunque pequeña, pero sumamente importante y valiosa. Porque Jesús nos dijo, y aquí yo los envío como ovejas en medio de manadas de ¿qué? Y agregó, rapaces. Pastor, es que esta ciudad está patas para arriba. ¿De qué te sorprende, mi amado, si Cristo te lo dijo? Pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él no dice, yo los retiro de medio de la manada de ovejas. Dice, yo los envío en medio de la manada de lobos. ¿Por qué? Porque son sal y son luz. Dice, son sal y son la luz ¿de dónde? De esta tierra. Lo único que queda en este mundo caído son los redimidos de Cristo para manifestar la grandeza, la gloria, el amor y la esperanza en Cristo Jesús. Y si esa luz es quitada de este mundo, amado, esto se va a podrir. Por tanto, Dios está llevando a su iglesia para mostrarle a un mundo caído que aún hay esperanza. Aún hay alguien que pueda decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios tiene planes de paz y no de guerra para la ciudad de Cartagena. Eso es lo que estamos haciendo usted y yo. Entonces, bíblicamente, la reacción de Nehemías nos recuerda la reacción de Jesús. Porque Jesús oró cuando vio a las ovejas perdidas de Jerusalén, Mateo 10:6. ¿Sabe? También nos recuerda la oración intercesora de Moisés, cuando se colocó en la brecha en innumerables momentos. ¿Por quién? Por Israel, el pueblo desobediente. ¿Se acuerdan cuando sus propios hermanos murmuraron contra Moisés? ¿Recuerda ese incidente? Dice la Biblia que María y Aarón, sus hermanos de sangre, y además compadres del ministerio, escuderos de él, dice que hubo un momento en que comenzaron a murmurar y decía, pero ¿por qué Moisés tiene que estar llevando la batuta? Si igual también Dios a nosotros nos habla. ¿Se acuerdan? Entonces se molestaron ellos y comenzaron a murmurar. Dice la Biblia que se encendió el furor de Jehová y en ese mismo instante, ¿qué pasó? Les cayó lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Llegó, ahí está, eso les pasa por tocar al ungido de Jehová, aleluya, alaba lo que él vive. Dijo eso. Oró por sus hermanos. Diga conmigo, él se puso en la brecha por ellos. Se puso en la brecha por ellos. Y vemos lo mismo repetirse con Jeremías cuando él lloró por la aguda carga que Dios le hizo ver sobre el resultado de Jerusalén en Jeremías 3:21. Así que quebrantarse por la condición del pueblo, por la condición de la familia, por la condición de tu iglesia, por la condición de tu ciudad, es parte natural de alguien que quiere edificar en el reino de Dios. Así que paso número 2. Hermano, no se conforme con lo que está pasando. Tome carga, cárguese. Pastor, yo no soy batería para estar cargándome. Hermano, quebrántese. Una señal de que estamos endurecidos es precisamente cuando vemos las situaciones y ya no nos pasa nada. Cuando a usted le llegan los mensajes por WhatsApp y le muestran, porque nos han insensibilizado ya como ciudadanos, y le muestran
el asesinato directo, esa foto instantánea donde ya de alguna manera hemos perdido los límites como sociedad y entonces la persona se baja no a auxiliar, sino a tomar el video. Y enseguida con el afán para ser el primero en enviarlo. Cuando usted empieza a recibir estas cosas y su corazón no está establecido en estas verdades bíblicas, y usted no lo filtra a la luz del plan de Dios, del corazón de Dios, usted va a empezar a experimentar insensibilidad. Es decir, usted se va a empezar a endurecer. Pero Jeremías dice la Biblia que cuando escuchó, se quebrantó. Cuando Nehemías supo de la situación de su casa, de sus familiares, de el oprobio de Jerusalén, de cómo estaban las murallas, de cómo estaba el templo en ruinas, Nehemías lloró. Usted y yo debemos aprender a quebrantarnos en Dios. Y ya voy a concluir. Mientras estemos conformes con la situación que estemos atravesando y viviendo, diga conmigo, no pasará nada. No pasará nada. Si usted está conforme con la situación que vive en su casa, entonces no espere que pase nada extraordinario. Jesús lo expresó de la siguiente manera en Mateo capítulo 5, verso 6. Y con esto quiero cerrar. Vamos a proyectar este texto. Mateo 5, 6 dice la Escritura: bienaventurados, es decir, doblemente felices. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Diga conmigo, los que esperan algo de Dios. Hasta donde yo leí, el único que sacia el alma del hombre es Jehová, y el único que puede llamarse a sí mismo como justicia es Dios. Entonces, bienaventurados los que esperan en Dios, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Hermano, si usted está frustrado con su cónyuge o con sus hijos porque siente que le ha invertido años de lengua, con su jefe, con su vecino, con sus hermanos en la fe, con su pastor, con este que predica, frústrese de mí y de todos ellos, jamás del Señor Jesucristo. Porque Dios es el que tiene el poder para inclinar el corazón aún de los reyes, dice la Biblia. Y Dios en su tiempo, diga conmigo, hará. No tengamos por tardanza sus promesas, porque en Él son siempre sí y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para darle a Dios la gloria en esta mañana. Vimos los 2 pasos, faltan 3 más. Le pido que usted esté clamando por lo que Dios está haciendo primeramente en nuestros corazones. ¿Cuántos creen que Dios está actuando hoy? ¿Cuántos han sentido que Dios les ha hablado a sus vidas? Y yo creo que Dios va a seguir hablando. No pierda la confianza, porque nuestra esperanza no avergüenza. Póngase de pie, amada iglesia. Nuestra esperanza no avergüenza. Y tenemos un Cristo vivo. Yo sé los planes, dice el Dios, que tengo hacia vosotros. Planes de paz y no de guerra, para daros el fin que esperáis. Cierre sus ojos. Acompáñenme en esta oración. Padre bueno, tú eres Dios todopoderoso y eterno. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, yo quiero orar especialmente por cada uno de los que en esta mañana hemos sido citados en torno a ti y a tu palabra, a quienes nos has hablado, Señor. Padre, sé que estamos viviendo todos situaciones apremiantes, calamitosas en algunos sentidos. Económicamente, Señor, sé que hay muchas aflicciones. Y también sé, mi Dios, que albergamos en nuestras propias vidas algunas murallas derribadas, como en los tiempos de Nehemías. Pero hoy creemos, a la luz de lo que tú nos has hablado en tu palabra, que aunque esas situaciones están allí, tú nos has preparado para sortearlas. Somos una generación preparada para el cambio, como lo fue Nehemías. Él no sabía, no escogió nacer donde nació, ni escogió nacer en el tiempo en que nació, pero tú lo habías escogido para esos tiempos, porque a través de él tú ibas a edificar a tu pueblo. Yo sé que hoy nos has escogido a nosotros para que vivamos estos tiempos tumultuosos, tiempos difíciles y sumamente desafiantes. Pero hoy nosotros tenemos la esperanza que podemos confiar en ti, porque tú has vencido a este mundo.
Señor, danos la fortaleza para empezar a transformarnos en una generación de edificadores de tu reino. Que no solamente, Señor, estamos pensando, Padre, sino que estamos actuando en función de este reino maravilloso al cual tú nos has inmerso a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado. Señor, que Cristo sea el primero y el postrero en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros colegios, universidades, Señor. El primero y el postrero en nuestra iglesia y en nuestra ciudad, en torno aún de nuestra nación, Señor. Padre, permítenos volver a cobrar fuerzas como búfalo para creer que tus promesas, Padre, no tienen tardanza, porque en ti todas las promesas son sí y amén. Hoy confiamos en que tú estás obrando y nos vamos fortalecidos de este lugar, sabiendo que tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos entonces a caminar en comunión frente a ti. Te damos gracias, Señor, y prepáranos ahora para tomar la cena. Que sea un buen tiempo, Señor, y seguir reflexionando, meditando sobre tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Amada iglesia, pueden tomar asiento. Dios les bendiga.